¿Cómo les va? Buenas, buenas. Espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy te vamos a hablar de una historia que realmente también es fuera de lo normal para la gente normal. Esto es fuera de lo normal. Eh, es una historia que tiene mucho que ver con la Pampa Redonda. La Pampa Redonda es un lugar, una pampa como de 50 hectáreas, es redonda y está justo antes de el Cerro Uritorco, de la parte de la pared central del Cerro Uritorco, pero está allá arriba, la Pampa Redonda, vos tenés que subir eh, Sí. a pie, debe ser como 2 horas de subida si vas a paso normal más o menos. Bueno, ¿por qué es tan importante ese campo? En realidad lo importante es la experiencia, las experiencias que tuvimos en ese campo. Esta historia se desarrolla en el 2011. Nosotros ya estábamos en la finca, en Ojo de Agua, en Capilla del Monte, y en ese tiempo yo no tenía un trabajo fijo ya, o sea, hacía de todo un poco, pero de repente me llega una posibilidad en la que yo lo que vi era aventura. Y tenía el tiempo, tenía la disponibilidad y dije, bueno, vamos a hacerlo. Vino un veterinario de la zona y me dijo que había comprado 55 cabras y un chivo y que tenía que llevarlas a la Pampa Redonda y necesitaba gente que las cuide, que las alimente, que les arme el corral, que todo, un montón de cuestiones. Había que hacer una casa allá arriba también, bueno. Y ese trabajo se lo había ofrecido también a una persona con la que estuve, deben haber sido años, ¿no? Sí. El Goyo, le decían, o le dicen, no sé si estará vivo, yo hace muchos años ya que no lo veo. Un personaje muy muy especial del que aprendí mucho, tanto de lo que sí como de lo que no. Y, y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos, lo hacemos los dos. Yo claramente no sé si había visto alguna cabra alguna vez, la verdad creo que no, pero yo lo que vi fue aventura, vi posibilidad de andar a caballo, posibilidad de estar en el monte, posibilidad de aventura, aventura. Yo en ese momento ya eh, siempre me gustaron las aventuras sobre todo si son desafiantes, difíciles, que para muchos pueden ser imposibles, ahí me gusta estar al frente. Y ahí lo que vi fue aventura. Ahora, ¿qué tiene que ver, Marcos, una historia de cuidar cabras con el recorrido interior? Todo. Cuando vos nacés y te criás en una familia en la que explícita o implícitamente se te enseña que tenés que valorar, por ejemplo, cuestiones como estudiar en la universidad y conseguir un buen trabajo y conseguir la mejor economía posible, que de repente estás viviendo en el campo sin electricidad, sin señal de celular. En ese momento realmente nuestra economía era 0, algo. El auto que teníamos a veces andaba. La historia del auto es otra historia, Sí, era un amor. Era un amor. Para que te des una idea, durante un año, cuando no arrancaba teníamos que poner la batería al sol y nos daba un arranque. A las 12 del mediodía le dábamos, si arrancaba íbamos al pueblo, si no nos quedábamos en Ojo de Agua. Bueno, esa es la historia del auto. Pero, como te decía, cuando vos nacés y te crías en una familia en la que, como en toda familia, siempre hay cuestiones que se valoran completamente desde el inconsciente y es lo que te enseñan a valorar en cada decisión que se toma desde que nacés Claro, es hasta lo que que te vas vos de tu casa. O veías sea, actuar a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a todos. claro, no es que explícitamente te dicen por ahí, vos tenés que valorar lo que es la economía y entonces si sos rico, estoy poniendo un caso extremo, ¿sí? No digo que sea el caso de mi familia, pero digo, si por ejemplo en ese caso eh, automáticamente, inconscientemente, lo que se valora es la economía. Entonces, vos podés tener 4 tipos de cáncer diferentes, pero si sos rico es bueno, viste, pero mirá lo que le pasó con el cáncer. Ahora, en esa familia, vos no tenés un peso y no haces lo que se supone que tenés que hacer para conseguir una muy buena economía, entonces la cruz. La cruz está sobre ti, hermano. Eso es lo que va a suceder cuando vos eh, rompes un sistema de relaciones familiares que es completamente imaginario, pero que está tan tomado por el ego que lo hacen realidad. Y de esto, si querés, vamos a hablar un ratito, porque también nos preguntaron.
está bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué hacer ante la opinión de los demás? Cuando vos querés hacer tu vida y pareciera que va en contra de todo lo que te enseñaron siempre. Bueno, y en contra de todo lo que deberías hacer según paradigmas Bueno, esta historia del otro. tiene bastante que ver con... Mucho, mucho. Por eso está bueno si Sí. metemos esa explicación acá, Sí. porque tiene mucho que ver con eso. Entonces, yo aún sin ir a la universidad, viviendo en el campo, sin electricidad, a cuidar cabras al monte. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue traer las cabras desde el pueblo, a caballo. Ya empezaba la aventura. Fue muy divertido y salió muy bien. La cuestión es que hasta Ojo de Agua, a donde estaba la finca, era por una calle en donde los autos, las camionetas pasaban, o sea, era bastante fácil dentro de todo. Pero después venían los senderos para arriba, hacia la Pampa Redonda. Y ahí es donde se empezó a desbaratar un poco. Pero la cuestión, lo voy a hacer lo más reducido posible, porque realmente en esta historia hay muchas historias, Sí. pero vamos a elegir 2 o 3 como para que te des una idea bien de cómo era. Nosotros arriba en la Pampa Redonda, ya con el Goyo, habíamos trabajado a pico y pala. Por eso te digo, aventuras que parecen imposibles. Si yo te llevo a ese lugar y ves lo que hicimos, decís, están completamente locos. Y hay mucho de eso también. Cuando la locura te lleva, entonces estás en manos de la locura, no es aconsejable. Ahora, cuando vos reconoces la locura en vos y permitís que te empuje, pero que no es que toma el mando, sino que te está empujando y la fuerza de la locura te ayuda, entonces bienvenida a la locura, porque hay algo de cura en eso. Entonces, allá arriba lo que habíamos hecho a pico y pala es desbarrar un poco algo que iba a ser una represa, en donde cuando lloviera, que hacía años que no llovía, había mucha sequía en esa época, se iba a llenar. Y lo que hicimos fue cercarla, porque cuando eso se llena de agua, los animales por ahí quieren entrar y tomar a cualquier hora. Bueno, hay que tener un control sobre eso, entonces cercamos ese comienzo de represa que era en ese Sí, momento. a ver, cuando vos te imaginás una represa, capaz te imaginás un dique. Bueno, yo cuando iba ahí me decían de que iban a hacer una represa, para mí era un pedazo de tierra igual que todo el resto, y era como no podía ni ver la represa, para mí estaban locos. Lo que reconocimos ahí nosotros en realidad en ese círculo de tierra, ¿qué sería? Como de unos, también 600 metros cuadrados más o menos, me imagino, era la represa. Uh-huh. En realidad ese lugar, en la antigüedad, era una represa que se llenaba con agua. Nosotros reconocimos todos los senderos que había, llegaban y desembocaban en ese lugar. Lo que pasa es que, claro, para llegar a lo que era el piso en su momento de esa represa, había que cavar como 1,5 metros. En 600 metros cuadrados, cavar metro y medio. Con la tierra dura de la sequía. Tierra muy dura, en un lugar donde no hay agua, no es que tenés una manguera. Sí, no hay. No hay agua. Bueno. Y no llovía, imagínate. Teníamos que, después lo que hicimos para hacer la casa, te la cuento rápido, es en burro y a caballo llevar bidones de 20 litros de agua para allá arriba. O sea, toda una locura. Si yo lo cuento, no sé qué te imaginás vos, pero te juro que fue apasionante, desafiante, locura, frustrante por muchos momentos también, pero lo hicimos. Bueno, y entonces habíamos cercado eso que iba a ser la represa. En ese lugar, mientras no lloviera, íbamos a tener las cabras guardadas mientras muy tranquilo. Esto es lo que nos imaginábamos. Expectativa versus realidad. Íbamos mientras tanto, muy tranquilos y a nuestro tiempo, íbamos a hacer un muy buen corral para las cabras, para que estén cómodas y demás. ¿Qué pasó? En la realidad, llegamos con las cabras hasta Ojo de Agua, empezamos a subir. Ese día hacía 40 grados de calor mínimo, creo que hacía 45, entre 45 y 50 grados. Era pleno enero, lo hicimos al mediodía, por supuesto, como para que no sea tan fácil, no sé por qué. Y allá arriba tenés que ir sí o sí con manga larga porque es todo espinas, no hay una planta sin espinas, ¿viste? El norte cordobés es muy, muy así, la sierra. Bueno, en ese lugar al menos. Subimos las cabras, logramos, después de correr para arriba y para abajo, tuvimos que dejar caballos a mitad de camino, ir corriendo para arriba a buscar cabras que se querían ir, un desparramo fue. Cuando llegamos arriba de todo, era tal el calor que la campera de jean que yo tenía, para que no me rayen todas las espinas, cuando estaba arriba del caballo, la campera de jean estaba toda mojada de la transpiración.
era muy extremo el calor, muy extremo. Pero de repente, en cuestión de muy pocos minutos, lo que pasó cuando ya habíamos llegado a Pampa Redonda fue que cambió el clima y de repente se largó una tormenta como hacía al menos 5 años que no sucedía, y todos los caminos, senderos que te digo que desembocaban en la represa estaban muy llenos de agua, ya se convertía en algo peligroso, muy llenos de agua, nos empapamos, nos mojamos mucho, no había un techo o algún lugar donde resguardarnos y la temperatura bajó tan abruptamente, me lo acuerdo y lo siento en el cuerpo ahora, bajó tan abruptamente la temperatura que nos empezamos a congelar. El Goyo y yo de repente estábamos violeta y nos miramos y decíamos tenemos que hacer algo, estábamos temblando, muertos de frío. Primero, por un lado no teníamos dónde meter las cabras, porque ya la represa estaba llena de agua, se iban a ahogar. Por otro lado teníamos que hacer algo urgente porque nos estábamos muriendo de frío. Entonces el Goyo muy muy de campo, a contrario de lo que yo era en esa época, yo estaba nuevito, había llegado a 2 años del campo. Vio que había una palmera que crecía como para abajo, de costado. Una palmera llena de palmas en todo el tronco. Entonces la palmera Caranday, para quien la conoce. Cuando esa palmera se seca, es muy buena para prender fuego. Y como estaba creciendo de costado, toda la parte de abajo estaba seca. Y me miró y me dijo, Marcos, tenemos que prender fuego ya a esa palmera, porque nos vamos a congelar. Y realmente estábamos a punto de congelarnos, te digo, estábamos violetas y ya temblando de una manera, era feo, era muy feo la sensación. Bueno, prendimos fuego a la palmera y nos resguardamos un poquito mientras no seguía lloviendo torrencial, pero la parte de abajo seguía prendida y entonces nos calentamos un poquito con eso. Pero de repente nos dimos cuenta, cuando ya estábamos menos violetas, nos dimos cuenta de que las cabras estaban empezando a ir para todos lados. Entonces teníamos que hacer ya, en ese momento, abajo de la lluvia, un corral para 55 cabras y atar un chivo cerca, no meterlo ahí porque sabes lo que pasa si metes un chivo con las cabras. Se embarazan todas al instante, básicamente eso es lo que pasa. Bueno, abajo de la tormenta torrencial empezamos a buscar todo lo que encontrábamos a nuestro alrededor. Hicimos abajo de la lluvia, mira, con alambre viejo tirado por ahí, con pedazos de palmera tirados por ahí, con troncos que habían tirado, o sea, todo lo que encontrábamos servía para hacer el corral que supuestamente íbamos a hacer en nuestro tiempo, muy tranquilos tomando mate. En 2 horas teníamos el corral hecho, metimos las cabras y la represa estaba llena de agua. ¿Entendés que dentro de lo que era un regalo del cielo, porque no sabíamos cómo le íbamos a dar de tomar a tantas cabras agua, sino dentro de lo que era ese regalo del cielo, realmente Alta aventura. Fue uno de los días más cansadores de mi vida, me parece. Y lo logramos. Metimos las cabras en el nuevo corral, después lo terminamos obviamente mucho mejor, pero ya las cabras tenían un lugar seguro donde dormir. Y eso es un poco la historia de cómo llegamos ahí arriba a la Pampa Redonda, lo que después fue toda una experiencia, porque después hubo cabras preñadas, nosotros tuvimos que hacer cesárea de apuro en el medio del campo, Victoria y yo, hacer la casa con piedra que eran con piedras que eran de ruinas de casas que habían hecho los indígenas ahí arriba, los comechingones. O sea, fue muy, creo que fueron en total 3 o 4 meses. Sí. Tomar leche de cabra recién ordeñada. La verdad que hay muchísimas aventuras. Todo esto que te cuento siempre con las 4 perras que teníamos ahí atrás, lindo, fieles, siguiéndonos por todos lados, sí, andando a caballo, muchas veces realmente como loco en el medio del monte, a los zancazos, y yo no es que desde chiquitito andaba a caballo todos los días. Me tuve que hacer y lo hice. Bueno, ¿qué quiere decir me tuve que hacer? Y tuve que dejar morir partes de mi personalidad que jamás me hubieran permitido animarme a hacer esas locuras y a hacer nacer el salvaje en mí, hacer nacer el que se anima a todo, el que no piensa de repente en, por ejemplo, cuestiones como, no, pero si yo estoy andando a caballo así por el medio del monte, en realidad me puedo caer, romperme una pata y no tengo seguro médico. Bueno, ese había que dejarlo morir, porque si no estaba la posibilidad de que suceda eso a lo que le tenía miedo. Y así, realmente montones de cuestiones
que tuvimos que dejar morir tanto Victoria por su lado como yo por el mío. Sí, yo, o sea, toda la cuestión de la construcción del corral, ahí todo eso no estuve. Yo también recibí la historia como, como vos, encima me la contaron los dos, estuvo buenísimo. Sí, me acuerdo. Para mí mi vida de campo era muy tranquila, o sea, ir a vivir al campo para mí representó romper todas las estructuras familiares, todo lo que podía, o sea, de toda mi familia, o sea, toda mi familia no, parte de mi familia, del lado de mi mamá, se pusieron pero de los pelos de punta. Primero ya se habían puesto de los pelos de punta cuando me puse a salir con Marcos. Encima íbamos a ir al campo. Encima el campo no tenía electricidad Ni señal de celular. O sea, yo desaparecía, para ellos yo desaparecía. Yo iba ahí y desaparecía del mundo. Y no solo eso, sino que me iba a hacer todas esas ahí arriba a la montaña donde no solo no había electricidad ni señal de celular, sino que estaba en el medio de la nada. Bueno, todas esas estructuras familiares aparecieron de afuera y se enojaron, me lo hicieron notar todas las veces que iba a verlos. Bueno, fue muy incómodo, muy incómodo, pero también estaban adentro mío, de bueno, a ver qué valoro, qué no valoro, qué es importante para mí. Yo lo acompañaba un montón de veces a Marcos arriba a trabajar, y yo iba, ¿sabes con qué? Iba con mi mochilita y con mis libros de la universidad, porque yo estaba estudiando turismo, la licenciatura en turismo. ¿Viste esas cosas que uno hace para satisfacer a algún familiar? Bueno, en este caso yo estaba convencida de que así estaba haciendo muy feliz a mi abuela. Obviamente que mi familia era como, bueno, sí o sí, el saber por sobre todo, la universidad es innegociable, obviamente que hay que estudiar en la universidad. Yo había hecho la tecnicatura en turismo, pero todavía me faltaba, eso no era universitario, ¿viste? Entonces mi abuela me ofreció hacer la licenciatura, yo dije, bueno, dale, sí, voy a hacerlo, porque está bueno, al menos le voy a dar esa felicidad de verme universitaria. Y me llevaba los libritos arriba a la pampa redonda, porque bueno, lo hago a mi manera, y no sabes. Llegaba ahí arriba estudiando la licenciatura que tenía que ver con la administración de hoteles y me acuerdo y me parece tan absurdo, por Dios. Leyendo sobre economía, por ejemplo, diciéndome que los recursos eran escasos, contabilidad, marketing, leyendo ahí arriba. Imagínate en el medio del campo, donde yo estaba con las cabras, el monte, todas estas aventuras y yo leyendo sobre marketing. No, nada que ver. Las crisis existenciales que me agarraban, porque era como, ¿por qué estoy haciendo esto? Y me obligué a terminarlo, o sea, fue como, me lo puse como un desafío, lo hice, pero era, o sea, no pude romper con esa estructura especial ahí, pero sí que adentro mío iba muriendo la que busca tratar de, así, como satisfacer las expectativas de los demás. Porque era eso lo que estaba muriendo en mí. Estaba buscando la aceptación del otro, o sea. Claro, pero era por lo que los demás esperaban de mí. Los demás esperaban que yo estudie, los demás esperaban que yo tuviera otro tipo de vida. Lo de otro, o sea, lo de vivir en otro lado no lo iba a negociar, pero bueno, a ver, lo de estudiar, ok, lo hago. A mí siempre me fue fácil estudiar. Pero eso era ridículo, era estar en el medio del monte y que todo ese paradigma que me estaban enseñando en la universidad no tuviera ni medio sentido, ¿entendés? Era solo una cosa transaccional que no tenía sentido. Pero, bueno, lo que yo tuve que dejar morir ahí, además de esa Vicky que busca la aceptación de los demás, fue la Vicky cobarde. Yo era... Los que me conocen, si hay alguien escuchando, yo siempre fui muy tranquila, la chica de los libros, calladita, así como... mi mamá fue muy sobreprotectora, entonces todo lo que era físico, cuerpo, subir a la montaña, trepar por las piedras, todo eso me daba cagazo. Era la más cagona del mundo. Yo antes las evitaba, y ahí no lo podía evitar, porque yo quería vivir esa aventura. Así que me tuve que hacer de coraje y subir, o sea, cosas que a Marcos no le daban miedo, capaz que a vos tampoco te darían miedo. Pero a mí bajar por la montaña con las piedras sueltas, por ejemplo, me daba miedo. Cada bajada que la hicimos de día,
de noche, de tarde, con lluvia, sin lluvia, todo, para mí era toda una experiencia de valentía. La verdad es que a veces bajábamos, se hacía la noche y sabíamos que esa noche no había luna. Cuando hay luna, vos ves en el monte. Pero cuando no hay luna y bajás por una quebrada encima, es muy oscura. Hay momentos en los que realmente no ves ni el próximo paso donde lo vas a dar. Y bajábamos en burro, sin riendas, porque no había burro para no había rienda para el burro. Le poníamos una soga de bozal y bajábamos con un burro que no lo podía frenar sin No, y el rienda. caballo que se quedaba dormido. Ah, y el caballo que había que irlo despertando por el camino porque se quedaba dormido y se quería agachar. Mi amor. Bueno, todas estas cuestiones, para alguien que venía de la ciudad, Claro, de la bolsa eso. de comercio, de ese tipo de pavadas, después realmente eran, mira, perdón, pero estoy viendo 2 monos allá arriba del árbol, qué Qué hermosura. lindo. Bueno, más allá de los monos, realmente era muy, muy desafiante, no solo toda la cuestión de desafío y aventura que te estoy contando, sino, así como Vicky te está contando de sus desafíos internos, cuando vos, a ver, porque en mi familia había preguntas, en la familia de la que vengo, había preguntas del tipo de, bueno, Marcos, pero está bien, estás ahí viviendo la aventura, pero no tenés plata, y entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Y tu futuro? Y tu futuro, y la jubilación, me preguntaban de la jubilación, eso es, me parecía ya muy loco, ahora me parece totalmente descabellado, pero, y todas esas preguntas a las que yo no tenía una respuesta para dar, más que, la verdad que eso ahora no te lo puedo responder. Pero después, en el tiempo, me di cuenta de que cuando yo, por ejemplo, estaba allá arriba, haciendo lo que estaba haciendo, que te estoy contando, y no tenía, a ver, no tenía dinero para comprar una batería al auto, imagínate que no tenía dinero para un montón más de cosas, pero siempre comía lo que tenía que comer, siempre estaba bien, no me enfermaba, Eso, sí, siempre. y Pero me di siempre había cuenta de todo, que o sea, en el mundo de lo que vivíamos nosotros, siempre teníamos todo lo que teníamos que tener. siempre, lo necesario siempre estaba, siempre. A veces no teníamos ni idea de cómo había aparecido, Sí. pero estaba ahí. Y esto es sumamente importante, porque cuando vos emprendés un camino propio, muchas veces la lógica en vos, la parte lógica del raciocinio, te va a hacer miles de cuestionamientos y también se van a reflejar en cuestionamientos afuera, familia, amigos, toda esa gente que realmente te quiere y lo hace con amor, pero vos hay un montón de respuestas que no vas a poder dar, pero dentro tuyo es un volcán, un huracán que te dice, es por ahí, ahí hay algo. Está la certeza. Está la certeza y las ganas. Y entonces obviamente que da miedo porque es completamente desconocido. Pero, ¿y? El miedo es para 2 cosas. Una para sobrevivir y otra para atravesarlo. Así que atravesalo y entonces vas a vivir y vas a encontrar la libertad. Porque está justo después del miedo la libertad. Y, y eso, cuando yo estaba ahí arriba, sin todas esas respuestas que se me demandaban, sobre todo desde afuera, la verdad que yo era libre. Me sentía muy bien, era pleno, me divertía, estaba siempre... y no es que era todo de color de rosa, había problemáticas, había por supuesto, desafíos, había sí. desafío constante, pero qué sé yo, que en plena subida a montaña el caballo se quiera desbocar y se parara de manos, para mí era un desafío enorme, pero también se jugaban un montón de cosas, o sea, a ver, si esta me la gana el caballo, entonces el caballo me va a llevar a donde quiere, entonces tenía que ganarla yo. Y eso, ¿cómo le explico a alguien de afuera que vive algo completamente distinto? Que eso para mí es lo más importante del mundo en ese momento. Es imposible, porque no tiene la lógica conocida y que te enseñaron, es otra cosa. Claro, imagínate que a vos de chiquito te mostraron un mapa. Y es un mapa con los conductos y todo lo, o sea, todas las calles y qué sé yo, que es de ese lugar. Pero cuando te alejas de del territorio el que te muestra el mapa, no tenés un guión, no tenés un lugar de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde voy? Y de repente lo que, por ejemplo, te dijeron de que ibas a lograr siguiendo tal camino, vos lo estás obteniendo de otra manera. ¿Cómo puede ser de que yo esté tan feliz? A ver, yo estaba, imagínate así, imagínate el Uritorco, el Cerro Uritorco es la montaña más alta ahí en Capilla. Capilla.
el Uritorco de frente, las montañas arriba del Uritorco, la pampa redonda, o sea, un llano en el medio de las montañas, viendo a Marcos y Gregorio trabajar, cagándose de risa, qué sé yo, y de repente yo ahí sentadita, viendo las cabras, algunas con bebés, el sol en la cara, incluso leyendo a la universidad, tomando los mates que cuando estaba ahí arriba eran los mates más ricos del mundo, con peperina. Para mí era el paraíso, para mí eso era listo, o sea, la felicidad, la libertad, la paz que yo sentía en ese momento, y eso no me lo habían enseñado. Eso me decían, bueno, la felicidad la lográs de tal y tal manera, teniendo tal cantidad de plata, teniendo tal tipo de casa, teniendo, ¿entendés? Y yo lo estaba consiguiendo de una manera diferente de que nadie me había enseñado eso. Y entonces adentro tuyo es como, wow, maravillarte, pero también tu mente haciendo un montón de preguntas. ¿Y qué pasa con, qué sé yo, alguien te preguntó, bueno, a Marco le preguntaron la jubilación? ¿Y qué pasa si tienen razón? ¿Y qué pasa si yo me la estoy mandando y me estoy metiendo en algo que todavía no sé porque soy muy chica, porque no sé? Pero vos adentro tuyo sabés que tenés que confiar en vos, sabés que siendo fiel a vos mismo, ahí está el camino. Pero toda esa como dudas, esas diálogos que se producen adentro tuyo, por momentos son difíciles de navegar. Hay momentos que son muy duros, ¿sí? Pero ¿a quién conoces que tenga una vida en que no tiene momentos duros? Cuando Vicky dice, a vos siempre te enseñaron un mapa y de repente te animaste, diste un salto y saliste de ese mapa que te fue dado y que es lo que te enseñaron siempre, y ahora ¿qué? ¿No hay camino? Hay que hacerlo. Hay que Y hacerlo. ese es el camino propio, el que haces vos. Cuando vos le preguntás a alguien, todas las cuestiones que me cuestionaban a mí de, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué ta, ta, ta? El que tiene todas las respuestas es únicamente el que está caminando el camino que ya fue recorrido por otro. Porque si no, las respuestas sobre tu futuro las podés tener en todo caso dentro de un plan imaginario, porque todavía no lo experimentaste porque es a futuro, y entonces como mucho podés tener ese tipo de respuesta, pero si el camino es propio y lo estás abriendo vos, muchas veces te vas a encontrar en la situación de decir, mira, eso ahora la verdad no lo puedo responder, pero yo, mi camino. Y yo, mi camino. Y en el tiempo esas respuestas llegan, y siempre llegan de una forma de que vos no te podías imaginar cuando empezaste el camino. ¿Por qué? Porque eras otro. No te habías transformado todavía, estabas en proceso de transformación, estabas entendiendo qué es lo que tenía que morir en vos para que entonces hacer nacer lo que tenía que nacer para lograr lo que vos querías lograr. ¿Qué? Por ejemplo, la aventura de tu vida. Y te prometo, y te lo digo después de habernos mandado muchísimas veces, ¿En territorio desconocido? dado saltos al vacío, a territorio desconocido, que jamás, nunca, nunca te vas a arrepentir de haber dado el salto. Nunca. Incluso en los momentos que se pueden suponer más duros, más dolorosos, la libertad que vos ya lograste de interior te da la pauta de que es por ahí. Y que afuera se va a reflejar, vos ya sabés que se va a reflejar. Pero quizás no es en los tiempos en que vos esperabas. Qué sé yo, en mi caso muchas veces fue así. Pero yo ya era libre. Y eso no lo cambiaba por nada, no lo cambio por nada. Entonces, acá entra a colación la explicación que creo que está bueno que demos para responder las preguntas que nos hicieron. Cuando vos haces algo que es completamente distinto a lo que te enseñaron que tenés que hacer, eso en toda familia, es imposible que no pase, ¿ok? La familia está para mostrarte y para enseñarte lo que se supone que, ¿sí? Para eso también está la familia. Y está muy bueno. Esto no se trata de ser necio y entonces no escuchar. Se trata de escuchar y discernir, como te dijimos el otro día. Cuando vos estás en esa situación en la que ya sabés, porque está en vos toda esa información de lo que se supone que, ¿sí? Lo tenés muy claro, pero tenés muchísimas cuestiones que están en el inconsciente. La única forma, o la mejor forma, de encontrar todo eso que está en tu inconsciente, como valores automáticos que tenés, como creencias limitantes completamente inconscientes, la única forma de encontrarlas es
haciendo un camino distinto al que se te mostró siempre, porque el que se te mostró siempre fue gracias a decisiones que fueron tomadas desde el mismo lugar, inconsciente. Entonces no vas a llegar a dilucidarlas de esa manera. Ahora, si vos te animás, atendés el llamado que es el primer paso en el camino del héroe, te animás a atenderlo y haces la tuya, realmente la tuya, aunque no tenga una explicación lógica, te animás y saltás igual, ahí entonces ya estás tomando una decisión distinta que va a hacer saltar todos los automáticos posibles y que cuando los veas entonces te vas a poder vaciar de eso y llenarte de algo nuevo y entonces sos nuevo. Y te estás iniciando, no es otra cosa que eso y no es menos que eso, es lo que viniste a hacer a esta vida. Cuando vos haces eso, mucho de tu familia, muchos de tus conocidos, muchas de las relaciones que tenés emocionales con otra gente, mucha de esa gente se va a poner en contra, te va a decir, quizás no en contra mal, pero te van a dar opiniones, te van a querer meter miedos, te van a cuestionar cuestiones que lo que te tienen que decir es que estás yendo más allá. Eso es lo que te tienen que decir. ¿Y qué pasa? Cuando vos haces eso, lo que estás haciendo, sin darte cuenta, o quizá desde ahora lo vas a hacer consciente, es romper un sistema de relaciones que es completamente inconsciente y que comparten los implicados. Cuando vos rompes ese sistema, lo que estás haciendo vos es un cambio que lo estás haciendo bastante consciente, digamos. Vos estás decidiendo eso nuevo. Pero cuando vos rompes un sistema en el que están también otras personas, por ejemplo, tus familiares, lo que estás haciendo es causar una molestia tal en los demás también, porque hay un sistema que antes funcionaba perfectamente para donde quería el ego, pero ahora vos lo rompes, y ese sistema se tiene que reacomodar. Y una cosa es, yo decido un cambio y entonces sé que viene el dolor y cuando lo atravieso la libertad, otra cosa es, de repente me duele y no sé por qué. Y eso causa molestia, eso causa cuestiones que no son lindas y entonces eso es lo que sucede. Por eso hay opiniones de la familia de lo que se supone que deberías. Por eso hay enojos en familiares o en amigos que vos no entendés. Hey, es mi vida. Yo hago lo que quiero con mi vida y eso no te lo puedo responder. ¿Y cuál es el problema? Si vos me querés, pero no tiene que ver con que te quieren más o menos. Tiene que ver con que vos estás rompiendo un sistema inconsciente que implica a otras personas y esa información está cambiando y el sistema necesita reacomodarse. Si vos decidís salir de ese sistema, ese reacomode se tiene que dar y eso causa molestia. Y el que no sabe de dónde viene la molestia que tiene, lo primero que hace automáticamente es descargarse con el que cambió. Entonces, no esperes que sea de otra manera, pero tampoco es enojarte vos con el que se enoja. Es aceptar, es así. Aceptar que es así y que vos sos... Porque esto en el tiempo te prometo que apacigua, Ajá. pero no es que algún día va a dejar de ser así. ¿Ok? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con un sistema, una información inconsciente que compartís, lo que llaman inconsciente colectivo, bueno, pero dentro de un sistema familiar. No sé si existe algo más grande que eso, pero más fuerte en todo caso, a nivel familiar. Lo que tenés que tener en cuenta es que es posible hacerlo, estamos acá para hacerlo, y eso no quiere decir que el otro se enojó por mi culpa o que el otro está mal por mi culpa. ¿Vos estás haciendo lo que querés con tu vida? Bien, yo te aplaudo. Y cada uno después tiene que acomodarse en la medida que puede o quiere respecto de su vida, porque cada uno es soberano de su propia realidad, no de la del otro. Entonces, con todo el respeto hacia vos y hacia el otro, y con todo el amor hacia vos y hacia el otro, hacé lo que vos quieras con tu vida, atendé el llamado. Y confía en vos. Confía en vos. Porque por ahí al principio decís, no tenés tanta evidencia de que tenga sentido tu decisión, pero vos sabés que adentro lo tenés que hacer. Entonces, confía en eso. Y entonces creo que podemos dar por finalizada por hoy la historia principal, digamos, a grandes rasgos, de lo que fue Ojo de Agua y Pampa Redonda, cuidar cabras y todas esas cuestiones. Hay tantas historias ahí adentro que creo que está bueno si te las vamos contando. Sí. Pero, como siempre te decimos, esto se trata de historias que son de morir y nacer. Y las historias
que contamos, bueno, que siempre tienen que ver con eso y por eso te las contamos también, son historias propias, cuestiones que tuvimos que atravesar nosotros, fueron muchos horas que tuvimos que atravesar y en donde estuvo todo eso que te estamos contando. A mí también me pesaba la opinión de algún familiar cercano a quien yo quiero mucho, pero por eso entonces iba a dejar de hacer lo que yo quiero hacer con mi vida, aunque no tenga todas las respuestas. No, No, jamás. y yo lo veo también así, de que por querer evitar un conflicto afuera, te estás poniendo en conflicto a vos. Y eso no está bueno. No está bueno y está todo mal No, en realidad, porque no, tu no. incoherencia hace a tu realidad y hace a la realidad que Sí, no porque es vos la que pensás que te querés. estás ahorrando un conflicto, pero no, es por un conflicto que tenés vos. Así que confía, lanzate al territorio desconocido y contá con nosotros que siempre estamos ahí para acompañar a todo el que se atreve a caminar por Sí, por porque esos territorios. también es cierto que en ese momento, hace 10, 11 años, la verdad no teníamos las herramientas que tenemos hoy. Era Posta. mucho más, éramos tan verdes, pero aún así te digo, siempre estuvo todo bien, siempre. Entonces imagínate teniendo todas las herramientas para hacer un camino interior completo. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, gracias por estar ahí. Mañana seguiremos con otra historia más.